Ilustres profesores, les doy la cordial bienvenida a nuestro tema 3, que es teoría del aprendizaje. Sin duda alguna hemos hecho ya un recorrido, ya no podemos hablar de la tabula rasa, como muy bien comentó Aristóteles, sino ya existe toda una experiencia. Precisamente en este tema se va a abordar el concepto de lo que va a ser ese paradigma, como muy bien comentó el profesor, el filósofo de la ciencia llamado Thomas Kuhn, que habló precisamente del concepto de paradigma. De hecho fue uno de los creadores de esa palabra. El paradigma son modelos establecidos socialmente que pueden cambiar, claro que sí cambian, no se quita por totalmente en definitiva, pero está presente el concepto del paradigma. Pues muy bien, se va a hablar sobre el concepto del cognoscitivismo. Sabemos muy bien, y ya lo hemos visto, que la palabra cognoscitivismo, cognoscere, significa llegar a conocer. Aquí la pregunta es, ¿dónde está el aprendizaje? ¿En la realidad o en el sujeto? Precisamente para dar luz, respuestas a ese interrogante, va a venir precisamente el concepto de lo que se va a llamar el constructivismo. Ya, por ejemplo, con Giovanni Vico, con Immanuel Kant, ya con el propio Darwin, ya va a venir el concepto ya como en las primeras luces, el concepto del constructivismo. ¿Qué es el constructivismo? Es una teoría epistemológica, pedagógica, que dice que el que es responsable de su aprendizaje no es el ambiente, no es lo social, no es la escuela. Propicia en efecto el aprendizaje, pero no es responsable de eso, sino el propio sujeto. El sujeto va a determinar de qué forma se puede llevar el aprendizaje y sobre todo se debe de ir de construyendo precisamente esta tentativa. Y claro está que no podemos olvidar que cuando hablamos de constructivismo, uno de los temas clásicos es precisamente el siguiente autor, que viene precisamente a dar como perspectiva el biólogo llamado Jean Piaget, de origen suizo. Marcó la pauta precisamente de la tentativa. El profesor Piaget estudió psicología por necesidad, pero inclusive llevó a cabo toda una revolución porque él fue el primero que habló sobre la herencia genética. Anteriormente habíamos hablado que la propia epistemología se dividía en dos escuelas, la parte empírica y la parte racionalista. El racionalismo decía que existía ideas innatas por el cual el sujeto a través de la genética es propenso inclusive para llevar a cabo cierto aprendizaje, ciertas tentativas. Y en efecto aquí viene una pregunta acerca del constructivismo de Piaget, es ¿qué es la inteligencia? Sabemos muy bien que una persona que resuelve problemas matemáticos o que memoriza ciertos conceptos no necesariamente es inteligente. Sabemos, gracias ya al constructivismo, que es esta teoría epistemológica, pedagógica, que viene desde Kant, desde Vico, desde Darwin, y lo sustenta muy bien Jean Piaget. Sabemos que la inteligencia no solamente se basa en resolver, sino en convivir, en aprender a ser, como muy bien lo comentó en el momento Jean Delors, en los 4 pilares de la UNESCO, precisamente sobre ese concepto, es decir, una persona que convive con los demás, una persona que se relaciona, una persona que da pautas para resolver el problema, lo podemos decir que es una persona inteligente. Y eso es precisamente lo que se va a ver en el tema 3, una lectura muy interesante. Sobre todo se va a ir abordando de qué va la perspectiva del pensamiento crítico. Sin duda alguna es importante no perder de vista. Y también parte de esos pensadores del siglo XX, donde surge esta teoría del constructivismo como una propuesta pedagógica para llevar a cabo el trabajo en el aula. ¿De qué forma? El docente va en el aula, pero es importante que el docente deje tareas para que el alumno pueda ir trabajando en solitario, pueda que el alumno también tome sus propias decisiones. Es decir, preguntarle también al alumno, bueno, ya está la lectura ahí, ¿qué te gustaría hacer con esa lectura? Ah, me gustaría hacer esta forma, perfecto. Siempre enfocado precisamente en el alumno. Y ese va a ser también otra de las teorías de esas corrientes constructivistas que se va a llamar la psicología educativa. Uno de esos representantes se llamó el profesor David Ausubel de Estados Unidos,
donde él decía que la educación debe ser significativa. ¿Qué significa eso? Que el alumno, todo lo que aprende en el aula, debe de tener una utilidad práctica en su vida personal. En cualquier región que esté, en una comunidad, en un pequeño pueblo, tiene que darse cuenta que ese aprendizaje debe de ser llevado a su praxis, a su acción. Y aquí, claro, no podemos olvidar de esa revolución cultural del constructivismo a otro autor llamado Paulo Freire, que él decía que la educación no cambia el mundo, cambia la persona. Precisamente ese cambiar a la persona es el concepto de la praxis. Y claro, una educación siempre enfocada en el estudiante, como muy bien comentó el otro profesor psicólogo llamado Carl Rogers. Carl Rogers decía, la educación enfocado en el alumno. Si nosotros, profesores, echamos un vistazo cómo está el aula, cómo está el pizarrón, cómo está la didáctica, al parecer, y a veces inconscientemente, cuando veamos ya el psicoanálisis, vamos a revisar eso, que el inconsciente, la segunda mente, etcétera, al parecer todo está enfocado en el profesor. ¿Por qué no cambiar la estructura, la arquitectura, todo ese aspecto para que se enfoque en el aprendizaje de el propio estudiante, que al final de cuentas es el propósito de todo educador, de todo profesor, de todo parte del concepto de la formación educativa en México, en poder llevar a cabo un aprendizaje que el propio estudiante piense sobre sí mismo, sobre su propia realidad. No es que lo cambie en un momento, sino al menos empiece a cambiar lo que se proponga hacer en ese momento. Eso es precisamente parte de este tema 3 y sobre todo parte de esos paradigmas. Ahora bien, viene una tendencia actual. ¿Qué está pasando actualmente con el ámbito de la educación? Ya lo hemos platicado en nuestra primer asesoría. Sabemos que la educación sigue vigente aún con las dificultades de la educación a distancia. La escuela, en efecto, la hemos perdido por un momento. Hay por ahí algunos teóricos un poco pesimistas en la parte pedagógica, uno llamado Iván Illich, donde describe en su libro La escuela muerto, habla sobre una sociedad sin escuela, pero al final de cuentas la primera socialización alguien tiene que dar la pauta. El profesor, sabemos, ahora con este constructivismo del siglo XX, con Jean Piaget, vemos actualmente que ya no tiene el mismo rol que tenía siglos atrás. Un docente actualmente no solamente da clases, sino luego se vuelve un orientador, luego se vuelve se podría decir, una persona que describe y sobre todo va dando como encaminando al alumno en hacer no solamente aspectos académicos, sino a veces de su propia vida. Eso está dentro del constructivismo. ¿Quién otro pensadora nos ayuda a pensar el constructivismo? Surgió una italiana del siglo XX que en 1909 funda una escuela llamada la Casa de Bambini, que fue la primera institución educativa llamada precisamente Montessori. María Montessori fue una italiana que, claro, no fue la primera mujer que se tituló en medicina. Eso fue un invento realmente, parte del mito de todos estos autores. Ella estudió medicina y estudió filosofía y se dio cuenta precisamente que al final de cuentas sabemos bien que el que es responsable del aprendizaje es uno mismo. Por lo tanto, ¿por qué no darle al alumno y hacerlo responsable de su aprendizaje en el aula de clases? Que él determine las pautas, que él también decida sobre su propio aprendizaje. Precisamente la Casa de Bambini se hizo para eso, para que el alumno se haga responsable. A veces no es bueno que el aula de clases le dé todo al alumno. También el aula de clases tiene que ser un lugar de contradicción, un lugar de dudas, para que el alumno vaya a pensar sobre sí mismo. María Montessori por ahí tiene un libro que se llama La pedagogía científica. Es un libro fantástico, sobre todo nos ayuda a pensar y lo vamos a ir como revisando en esta travesía intelectual. Jean Piaget tiene su libro Psicología del Niño, que habla de esos estadios, ¿no? El proceso psicomotor, el proceso del lenguaje, la adquisición. Y eso es importante saberlo, sí, porque al final de cuentas cuando uno enseña a alumnos, a jóvenes, a adultos, debe de uno de saber cuál es su proceso cognitivo. No le puede enseñar a un niño como si fuera un adulto, va a fracasar el aprendizaje. Por eso es importante
este tipo del tema 3 en teoría del aprendizaje. Excelente, profesores, me da mucho gusto ser su profesor en esta travesía intelectual, pese a las dificultades que hemos vivido con estas tecnologías. Estamos aquí presentes. Muy bien, me despido y nos vemos más adelante con esta travesía intelectual. Hasta pronto y que la pasen bien.